Permite también sintetizar aspiraciones muy diversas. Yo creo que la integración es un concepto bien valioso y la inclusión es un concepto valiosísimo también, pero no estoy muy segura de cuánto nos permiten incorporar nociones diversas como las percepciones de las cuales hablaba Jerónimo Roca esta mañana, las aspiraciones diversas y las miradas diversas que tiene la población sobre el tema de la democracia, de la participación, de los derechos, en una nueva forma de convivencia. Sobre todo en un mundo tan cambiante y tan mediado por la revolución tecnológica y el acceso a la información como el que estamos viviendo hoy. Yo creo también que el concepto nos permitiría identificar sociológicamente algunos procesos que alientan la cohesión y algunos procesos que la desalientan, teniendo claro y adhiero totalmente que no necesariamente todas las formas de cohesión son buenas, porque me hago la pregunta inmediatamente, ¿cómo se había logrado la cohesión social en ese Uruguay temprano, verdad, que todo el mundo pone como ejemplo de sociedad cohesionada, si no era por un gran paternalismo o por un clientelismo político que estaba en la base de la sociedad circundando por ahí, ¿verdad? Y que solamente se quiebra cuando hay quienes lo cuestionan. Entonces, el cuestionamiento, la ruptura, el quiebre, es un proceso necesario para la profundización de la democracia en cualquier sociedad. Entonces, no podemos casarnos con un concepto estático, sino necesitamos que ese concepto, en la definición que hagamos del mismo, tenga las condiciones para que nos permita ejercer el nivel natural de rebeldía que algunos tenemos, la necesidad de transformar las sociedades para adquirir nuevos derechos, redefinir nuevos derechos, profundizar nuevas formas de acción democrática. Entonces me parece que eso es algo que es tremendamente importante, que tenemos que imbuirle de sentido al concepto. Después, aquí el amigo filósofo de toda la vida probablemente querrá hacer algunos comentarios sobre eso, pero yo estoy segura que él es el primero en que va a decir, no podemos pensar en una cohesión social donde todos estemos contentitos, juntitos, todos bien, que nadie disienta. No es de eso que estamos hablando, obviamente, ¿no? No es de eso. No podemos definir la cohesión social como un corsé que se le intenta poner a alguien de mucho peso, no digo a una señora, también puede ser un señor, que se le intenta poner porque necesitamos que quepamos todos, pero que tengamos un cierto nivel de libertad para cuestionar lo que en determinados momentos en la evolución de la humanidad queremos cuestionar. Los trabajos que hay hechos en Europa, de investigación, hechos en Europa, me han permitido constatar que realmente el concepto de cohesión social es tomado por los europeos porque les sirve como una metáfora perfecta de ese ideal, de ese imaginario social, imaginario colectivo de la sociedad europea, que está basado en la noción de crear una sociedad decente que combata la marginación y el atraso, sostenida en un trabajo decente y de por vida, remunerado, pago, que pueda incorporar unos sistemas de protección social de redes sociales y basado también en valores que tienen noción unificadora, que tienen una vocación unificadora, que es la oposición a la fractura. Entonces, si vemos la evolución del concepto en los debates europeos, vemos cómo empieza a aparecer esa noción, no solamente ligada a los procesos internos de cada país, sino como la metáfora que le permite la construcción de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en última instancia se propone como un umbral, si se quiere, como un umbral mínimo, no de máxima, pero un umbral mínimo, que va a permitir interacción entre personas, aunque sean muy desiguales. ¿Okay? Entonces, es una convivencia entre diferentes. Lo
lo más armónica posible para asegurar que no se pone en riesgo la integración regional. Si se van perdiendo, me avisan. Entonces, por eso la noción de cohesión social se ha convertido en una especie de paradigma social europeo hoy, muy fuerte, pues no pretende una integración o inclusión plena. No se están planteando en ningún momento la inclusión plena, sino aspirar a tener un nivel de convivencia sin violencia exacerbada al interior de cada país, de toda la región. Y hoy la noción de cohesión social es parte integral de la estrategia colectiva de la integración regional de Europa y ha sido adoptada como, y ahí uno entiende por qué la cooperación internacional lo ha adoptado como paradigma también, porque le sirve a los propósitos de fortalecer eso que Europa quiere y necesita. Una Europa amenazada por la xenofobia, por el rechazo a los inmigrantes, atrapada en una paradoja extraordinaria, que es que Europa necesita la gente joven que viene de África, de América y de otros países para enderezar su pirámide poblacional, pero que a la vez cierra la fila del nacionalismo y del regionalismo en contra de los demás. Entonces, la metáfora de la cohesión social a Europa le sirve muy bien, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es si nos sirve también en América Latina, o si en América Latina podemos trabajar con otros conceptos. El incipiente debate latinoamericano sobre cohesión social, obviamente Martín va a abundar muchísimo más esto, pero el tema aflora con mucha fuerza en el debate público en 2007, a partir del estudio de la CEPAL y de varios documentos asociados o influenciados por este. Hay tres en particular que yo reseño en el documento: el informe Cohesión Social, Inclusión y Sentido de Pertenencia en América Latina y el Caribe. Y es muy interesante que en el título mismo del informe de la CEPAL dice cohesión social, inclusión y sentido de pertenencia. Es decir, empieza a asociar la idea de cohesión, digamos que diplomáticamente da un pasito al costado para no quedarse pegado del concepto más amorfo europeo, ¿no? Pero está bien, porque creo que por ahí hay una estrategia que podemos pensar. Hay un estudio de Eugenio Tirón y Bernardo Sort también, publicado en la revista Pensamiento Iberoamericano, que sale también en el 2007, y los documentos de la 17ª Cumbre Iberoamericana organizada por la CEGIP. Hasta entonces, y yo lo había mencionado un poco antes, y desde muy temprano en la construcción del Estado-Nación, las fuerzas más progresistas, el pensamiento crítico latinoamericano, habían planteado esa tensión y como meta colectiva hablaban de la inclusión social o la integración social. Son los dos conceptos que a lo largo de los bicentenarios que están de moda, América Latina había trabajado. El gran problema latinoamericano desde siempre estuvo relacionado con la distribución del poder y la integración étnica racial de su diversidad, producto de los procesos históricos. Y las fuerzas más progresistas de la región preconizaban un criollismo integrado, ¿verdad? Todos los textos de Mariátegui son sumamente lúcidos en ese sentido, donde los elementos indígenas constitutivos, originarios de cada sociedad, pudieran estar en plena igualdad de condiciones con los elementos europeos que llegaron en la colonización y los criollos surgidos del mestizaje. Entonces, eso que es muy fuerte como idea, que es distinta a la idea de la convivencia que se plantea Europa hoy, es muy distinta en términos de contenido, de naturaleza, de sustancia, ¿verdad? La construcción del Estado-Nación en América Latina pasaba por ese compromiso, por lo menos en las mentes más críticas y más lúcidas del pensamiento social latinoamericano, no necesariamente en las políticas públicas. Ustedes saben que el voto de indígenas en países como Bolivia, como Ecuador, fue muy, muy tarde, fue el otro día.
Entonces, pero sí, siempre ha estado eso en la evolución de las ciencias sociales, está muy claro. Y de lo que se trataba era de generar sociedades, entre comillas le pongo, verdaderamente incluyentes. Es la frase que se repite en toda nuestra historia latinoamericana.